La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Tu vida, hijo. Aló, muy buenos días. Aló, digo yo como si estuviera hablando por teléfono. Muy buenas nuevas en tu vida. Hoy día es lunes. Tiene que usted sonreír, tiene que salir a trabajar. No ha llovido en Lima, milagro. Ayer tuvimos sol, sí. Milagro. Un buen rato, ¿ah? No fue poca cosa. Así que hay muchas razones para las cuales usted debería estar contento. Terminaron las Olimpiadas, un show bastante bueno. No tan bueno como el de Londres, efectivamente, pero Brasil es un país más pobre. Y sin embargo, los brasileños pueden aportar algo que ningún país del mundo puede aportar, que es un carnaval completo, ¿no? Música, baile, disfraces, en fin. La verdad es que a mí me gustó mucho, me lo vi todo, la verdad. Y también, por supuesto, vi la maratón y vi el desempeño de los peruanos, que no estuvo nada mal para lo que es una maratón. Nuestro mejor peruano, que es Machaguay, es puesto 24, ¿no? Sí. Y estuvo bien, la verdad que estuvo bien. Así que fue un domingo agradable, un domingo que además se celebró el Día del Niño acá en el centro, hubo pasacalles, el presidente de la República mandó un mensaje, ¿no?, a los niños, estamos en el mejor de los mundos. Pero el viernes fue otra cosa. La verdad es que el viernes el presidente del Consejo de Ministros hizo una movida, la verdad, bastante buena. No sé qué te parece. Ya al final, yo leyendo completo el discurso, las 52 páginas y todo lo demás, pues hizo una movida muy inteligente. Presentó un discurso donde había algo para todos. Sí. Un regalito. A todos les tocaba algo. A todos les tocaba algo. ¿Quién puede oponerse a que le suban el sueldo a los maestros? Pues nadie. ¿Qué congresista se va para decir no? Esa carretera que usted quiere hacer no la haga? Entonces, había para todos. Sobre el tema del discurso no se podía plantear muchas quejas. El Congreso atomizó su respuesta, 118 oradores para que nadie los escuche, y luego le han dado un voto de investidura que es histórico, porque ningún presidente del Consejo de Ministros ha alcanzado una votación así. Es casi unánime, salvo los votos de Frente Amplio, que al final se voltearon, o sea, iban mitad, al final quedaron 3, ¿no es cierto? Entonces, uno se abstuvo y 2 votaron en contra, pero en general, él bajó los brazos durante todo el ataque al fujimorismo y dejó que le pegaran. Esas peleas de box, ¿no? Tú dices que ganaron, pero ¿por qué le pegan tanto, no? Gana por resistencia. Hasta ahí, sí, pum. ¿Quieres disculpas? Te doy disculpas. Humíllate. Me tienes que decir que Humala era malo. Humala es malo. Ya todo lo que tú quieras. Y en el tercer round definitivo, ¿no? ¡Pum! Noqueó a todos porque esa votación es de bloquear. Claro. Ahora, yo sí creo que la conducta del fujimorismo augura una división de esa bancada, porque cada uno dijo lo que le dio la gana de cualquier cosa. Y la actitud, como yo digo, la fe del converso, pues es mucho más potente, ¿no? O sea, de verdad, quien se convierte de mayor a una fe, pues es más fanático y militante, ¿no? Y los fanáticos y militantes eran los conversos, o sea, Lourdes Alcorta y Luis Galarreta, que exigían, ¿no?, que el gobierno diga. Es como si tú te compraras una casa, ¿no?, nueva, te la entregan, pintadita, pues más o menos, ¿no? Y los vecinos vienen y te dicen, usted me tiene que decir qué pasó acá. Oiga, señor, yo acabo de llegar. No, sí, la tubería que pasa por debajo de su casa, el techo, la no sé qué cosa, las tejas acá. Señor, acabo de llegar. De todo lo que usted me cuenta del vecino anterior, yo no sé nada. ¿No te dio la sensación de que parecía que algunos parlamentarios no se daban cuenta en el tiempo y estado en que se encontraban y pensaban que esta era una interpelación más que un voto de investidura? También le hubiera preguntado, ¿a qué hora termina la interpelación? Claro. Él también decía, o estación de preguntas, porque era estación de preguntas, interpelación, cualquier cosa menos investidura. Y además el ministro con una paciencia digna de Santa Teresa, ¿no? Que todo lo alcanza. Seguía contestando, ¿no? Hasta que ya cortaron la cosa y dijeron, ya vamos a votar. Yo puse en mi Twitter, ¿todavía? Pucha, que yo me había ido al médico, había regresado, ¿no? Y seguían hablando pavadas. Era una cosa interminable.
Ahora, sí tiene problemas el discurso. Yo creo que tiene dos centrales, ¿no? Primero, o sea, hacer todo lo que dice que hay que hacer cuesta mucha plata. Y yo no creo que haya de dónde. O sea, el ministro confía en levantar la presión tributaria, es decir, que todos o más gente tribute. Bueno, muy bien. Pero todos sabemos que el 50 o 60% de la recaudación en el Perú depende de 40 empresas. Y si a esas 40 empresas no les va bien, no sube la recaudación. Ese es el problema central. ¿Ya? No es que miles de peruanos tributemos, son 40 empresas que paran la olla. Ese es el problema. Y si a esas empresas no les va bien porque dependen de los precios internacionales de commodities que el Perú no controla. Entonces no sé cómo van a hacer para levantar la recaudación. Y para hacer todo lo que dice, fíjense, un tren de cercanías, ya quisiera yo, Lima, Ica, Huacho, ¿no? Huacho, Lima, Ica. Tren. Una maravilla, pues, ¿no? Toda la carretera, la red vial nacional, no todas las carreteras, sino una red íntegramente pavimentada de punta a punta. Más cientos de kilómetros en redes regionales y, bueno, ya distritales. Es una cosa de locura, ¿no? Entonces, Lo otro podría ser de pronto, Rosa María, también el desánimo de algunas empresas al ver obstrucciones. Por ejemplo, en el tema de la Contraloría, que lo mencionabas en más de una ocasión, y el diario Perú 21 lo ha puesto yo en portada, explota contra el Contralor, bueno, se refiere a Pedro Pablo ya Kuczynski. se lo ha dicho 100 veces, Sí. o sea, tú no puedes parar pues la línea 2 del metro, pararla tú. No, o sea, sí se pueden hacer correcciones a un contrato, pero el Contralor por sí ha decidido parar una obra que es gigantesca, además que demora años hacerla, porque hay que hacer un túnel por todo debajo de Lima, ¿verdad? Entonces son obras muy grandes. Entonces, no, está mal hecha. Bueno, se puede corregir. Pero lo que tú puedes decir es la vamos a parar y vamos a meter preso a todos los funcionarios que firmaron el contrato. Claro. Con lo cual no tienes un funcionario más. Y ese es el segundo problema del discurso de Zavala. El talento no está en el Estado, se aleja del Estado. Nadie quiere pasar su vida perseguido por la Contraloría, contratando un penalista para que te defienda en fiscalía. El otro día Ronald Gamarra me contaba, él es abogado penalista, que ahora su principal defensa es defender a funcionarios inocentes de acusaciones absurdas en fiscalía. De verdad. Y todo el tiempo es tratar de acusarte de algo, que has hecho mal, que has hecho mal, que has hecho mal, que has hecho mal, sea administrativa, civil, penal, al juzgado. Entonces, al final de cuentas, los verdaderos rateros roban y el funcionario honesto se pasa pagando, ¿no?, a abogados para que lo defiendan. Así no puede manejarse el Estado. Entonces, el talento, además pagándote pésimo en el Estado, ¿no? Entonces, el talento humano se aleja del Estado, el mejor talento, ¿no es cierto? ¿Y quién va al Estado? El que no consigue chamba, ¿no? Entonces, ese es el problema. El que está en problemas, el que está buscando un trabajo, bueno. Entonces, no hay plata, no hay gente. ¿Cómo te vas a ejecutar ese plan magnífico? Además, la gente que has heredado, que viene del gobierno, miren, de Fujimori y antes. O sea, hay gente que viene del primer gobierno de García, Claro. que tiene 30 años en el sector público. Ya, esa gente es perseguida por la bancada fujimorista, ¿no? Que voten al viceministro tal, que voten al otro viceministro. O sea, quieren que el Ejecutivo ponga a la gente que ellos, me imagino, tenían expectativa de poner en el momento en que querían llegar al poder. Porque eso hay que también tenerlo en cuenta. El fujimorismo seguramente había repartido ya hasta las direcciones generales de los ministerios. Entonces, claro, no llegan al poder y salen a gritar, tienen que votar a esta, a la otra. Y ayer el ministro Torne, tratando de defender a la viceministra Polastri, me parece, que es heredada, pero es una mujer de carrera que viene de la Universidad del Pacífico, etcétera, dijo que ella nunca se reunía con Nadine Heredia, que estaba vetada. Y al decir esto, señaló que Nadine Heredia ponía gente en el MEF y que Nadine Heredia se reunía con el ministro de Economía y con la gente del MEF. Entonces, esto ha generado pues gran conmoción. A mí la verdad que no me sorprende nada, no sé cuál es la conmoción. ay. Y que la mantiene porque no se allanó la primera dama. Y si, miren, la primera dama, que hasta donde yo sé, y su esposo, de economía no sabían nada. Nada. Y lo que entiendo es que hablaban con los funcionarios de economía más o menos para que les dieran clases, ¿no? Porque no entendían nada. Ahora, lo que hay que señalar también es que fueron personas que no destruyeron la economía. O sea, su ignorancia era absoluta,
¿no es cierto? Pero han podido hacer barbaridades. Claro. No las hicieron y pusieron a ministros muy ortodoxos, porque nada decir que Luis Castilla y Alfonso Segura sean pues ministros medio salvajes, que hayan hecho una barbaridad. El problema es que no destrababan la economía porque no había confianza en ese gobierno. Ni confianza en el empresariado, ni tampoco donde mando para poder resolver obstáculos sociales que pararon grandes obras de inversión que pudieron haber salvado el PBI para el próximo año y sobre todo para el 2018. O sea, si hay problemas en Las Bambas, si hay problemas en Tía María, si hay problemas en Conga, todas esas son inversiones que se fueron y que no van a volver. Ya, ese fue uno de los grandes errores de ese gobierno. Pero ya estar persiguiendo funcionarios para poner a otros en un momento en el cual, les digo, no hay talento en el sector público, porque la gente no quiere ir, porque el Contralor te persigue, ¿no es cierto? Entonces, y el Contralor ha decidido tener un protagonismo, olvídense, pues Contralor Alarcón ha decidido ser protagónico. Ayer lo dijo, antes se quejaban de que la Contraloría no llega, ahora es preventiva. Ojalá fuera preventiva, no, llega con acusaciones penales. Una cosa es llegar y decir, fíjense, hemos detectado esto, se puede corregir en el contrato, ok. Y otra cosa es decir, voy a meter preso a todos los funcionarios de Proinversión. Cosa muy diferente. Entonces, obviamente el presidente está harto, pues, y lo que ha dicho es que la entidad está trabajando para trabar toda la obra pública del Perú por estar acusando a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si el Contralor quiere protagonismo, yo creo que hay otras formas de ser protagonista un poco menos destructivas que esta, ¿no? La verdad, pero es lo que está pasando. Como digo, las declaraciones del ministro Torne ayer, las declaraciones del presidente, bueno, son las portadas de hoy día. Claro. Son las portadas de hoy día. Vamos a ver qué más pasa. ¿Qué otro elemento consideras que faltó en el discurso de Zavala? Mencionas el tema del costo, sobre todo lo que se había propuesto, claro. La capacidad institucional también en una de tus columnas. Claro. Y el tercero, el pedido de facultades. ¿Qué? Que estuvo ausente, el pedido de facultades. Así es, ni una palabra. ¿No? Ahora, de nuevo hemos vuelto a hablar anoche que ya viene el pedido de facultades. Ajá. También viene. También viene. Claro, ¿y qué cosa? ¿Se van a meter otra maratón de 3 días? De repente el Congreso no tiene nada que hacer, ¿no? Ahora, creo que las están acotando. Su problema es acotarlas, hacerlas lo más acotadas posible. ¿Para qué? Para que el Congreso no pueda oponerse. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el presidente propone un proyecto de ley para dotar de agua y desagüe a 9 millones de personas que no tienen desagüe, en un programa especial, que va a tener unos fondos especiales, etcétera. Nadie se puede poner a eso, pues, porque ¿cómo te vas a poner pues a que la gente le den agua y desagüe? Tiene que ser un desalmado, ¿no? Entonces van a buscar proyectos de ley ya muy... O sea, el pedido va a ser muy acotado a determinados temas, no completamente desarrollado el proyecto, pero sí muy acotado a lo que se necesite, lo cual me parece bien, porque a veces ha habido la costumbre, y esa costumbre viene desde la época de Fujimori, de pedir facultades delegadas casi en blanco, para regular sobre la economía y la seguridad pública. Los cheques en blanco. Y entonces claro, sale un paquete de 150 decretos legislativos donde entra todo. Entonces, lamentablemente, esa práctica hoy sería imposible con un Congreso que no va a dar las facultades. Entonces tienes que acotar casi la sumilla del proyecto de ley desarrollado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso será en los próximos días. Ahora, lo que me parece interesante también hoy es que cada ministerio ha presentado casi un plan de 100 días, ¿no? Algunos con más problemas que otros. Y lo que va a pasar hoy día es que el ministro Asombrío va a ir a la Comisión de Defensa del Congreso a explicar qué ha pasado con estos famosos escuadrones de la muerte. Ayer vimos el testimonio de un sobreviviente a una de estas ejecuciones. Miren, ha sido absuelto por la justicia porque no hay de qué acusarlo, claro. ¿No? Pero él señala que los policías lo creyeron muerto y creyéndolo muerto él se quedó inmóvil y estaba baleado, pero no muerto. Le pusieron una pistola en la mano, pistola que él nunca disparó. Y hay una voz, se ve las imágenes de Canal 2 donde la reportera le dice al ministro Urresti: ministro, está vivo, se está moviendo. Y él asume que eso fue lo que le salvó la vida. Claro, estuvo 45 minutos inmóvil. Tenía miedo de que lo maten. Claro, porque a su compañero lo habían acribillado. Claro. Él había pedido una carrera a un compadre, a un amigo, para ir a comprar unos aparatos de sonido. Y el compadre le dice: tenemos que parar acá, tengo que dejar unos papeles. Se cuadraron y en ese momento estaban rodeados de agentes policiales
que simplemente los ejecutaron. A él entra una bala por el hombro, por atrás, y le sale por delante, pero se tira a un costado y los policías lo creen muerto. Había suficiente sangre para creerlo muerto. Y si no es por la reportera que grita, el ministro está vivo, ya con Urresti ahí, ya con este famoso comandante Prado, que está en todos estos operativos, el hombre no sobrevive. Y dice, yo nunca he tenido antecedentes, no tenía nada. Ha estado año y medio, después de curar las heridas, ha estado año y medio en prisión y lo han tenido que absolver. Es un testigo clave en esta investigación. Porque yo no sé, porque no lo dijeron ayer, si la prueba de absorción atómica dio negativo, lo cual quiere decir que nunca disparó. Claro. Entonces, pero sí nos contó Doris Sánchez, acá, Doris Aguirre, reportera de la República, que en varios casos que ella ha estudiado, las pruebas de absorción atómica dan negativo. Es decir, los supuestos delincuentes nunca dispararon para defenderse. Es rarísimo. Miren, es rarísimo. Hay que investigarlo bien. Yo entiendo que hay muchos periodistas, colegas molestos porque se está involucrando a oficiales de alto rango, que son sus fuentes, esa es la verdad, ¿no? Y se van a quedar sin fuentes, ¿no? Y o les han pedido que por favor hablen por ellos, pero miren, aquí lo importante es saber la verdad. Es muy serio. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Sí, hoy día tenemos mucho porque también les vamos a contar del Jubileo de Santa Rosa, que es la próxima semana. Y vamos a hablar también con Álvaro Zapater por teléfono para hablar sobre lo que le pareció la presentación del Congreso. Se supone que está viniendo Marco Arana, pero ustedes saben que estas cosas dependen de Santa Rosita, la verdad. Así que en manos de Santa Rosita lo ponemos, se supone. Vamos a ver. Volvemos. Vámonos a la pausa, amigos. Recuerden, este programa es producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios Buenos Días Puerto Maldonado 92.5. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, acá José Alejandro Godoy me dice, una opción es que el fujimorismo busque colocar al humanismo como sinónimo de corrupción para limpiarse ellos. Sí, pues en el Perú siempre se grita ladrón a ladrón, ¿no? Entonces, puede ser. Pero, sí, pues, esa puede ser una estrategia, pero eso va a durar poco porque fíjense, como enemigo, es un enemigo inexistente. Claro. Es como si tú pelearas una batalla pues con un fantasma. Humala y Heredia, su esposa, en ese momento no tienen ningún poder. Lo que tienen es abogados que los van a defender de un montón de juicios penales por dineros percibidos en campaña en el 2006 hasta el 2011, es decir, fuera de la presidencia del Perú. Y la otra acción que podrían ponerle es de usurpación de funciones, que siempre la han querido acusar de eso, y tendrían que probarle pues que ella ha firmado resoluciones y no ha firmado nunca pues nada. Entonces, yo siempre digo a la gente, fíjense, no todo es delito, ¿eh? Hay muchas cosas que están mal, pero que no son delito. No hay que decirlo eso al Contralor también. Hay cosas que están mal, pero no todo es delito, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es una pelea un poco monce, ¿no? Yo pensaba pues que se iban a pelear con... Claro, es simpática, porque como no los tienes en el Congreso, no hay quien los defienda. No solamente eso, sino que no los necesitas. Claro. Tú normalmente no... ¿Por qué el APRA no se pelea con el fujimorismo? O el fujimorismo con el APRA. Porque se puede necesitar, pues. Lo mismo con la bancada de Acción Popular, hasta con la bancada de Alianza por el Progreso. Entonces el fujimorismo no se pelea con ninguna de esas bancadas. O sea, no le parece mal que el señor Acuña sea un plagiador, no le parece mal que Alan García haya indultado a 5.000 personas o conmutado penas, nada de eso les parece mal, ¿no? Pero necesitan un enemigo. Entonces el enemigo puede ser, y eso se demostró a mí con mucha sorpresa, escuchaba, ¿por qué le preguntan de Humala?
a Zavala. Es como si hubiera llegado Jorge del Castillo y le preguntaran de Toledo. Yo no recuerdo en la investidura de Jorge del Castillo, cuando llegó al poder Alan García, que le preguntaran por Toledo. Ahora, la clásica, y eso hay que decirla, en el Perú y el mundo, es échale la culpa al anterior. Ese es un clásico, pues no tú dices, hemos encontrado un desastre. Y eso ha provocado un retroceso, un freno en el desarrollo, porque se suele tirar abajo lo poco que se haya avanzado antes para volver a comenzar, ¿no? Y mira, hay cosas que sí han funcionado y que están funcionando y que son populares y que la gente las quiere. Por eso ese discurso de todo lo vamos a romper y lo vamos a volver a hacer, no funciona. Estaba escuchando en la mañana que el doctor Elmer Huerta, muy, muy famoso médico peruano, ha llegado a Lima para una reunión de médicos de APEC que se va a realizar en Neoplásicas. O sea, la reunión cumbre de APEC en noviembre tiene reuniones previas de algunas especialidades y han determinado que no se puede pensar en desarrollo económico si es que no hay salud. Correcto. Y hay un ataque frontal a enfermedades crónicas como el cáncer. Entonces, se está tomando como modelo en el mundo el Plan Esperanza. O sea, vienen acá no solamente a discutir qué puede hacerse con el cáncer de cuello uterino, que es el que van a tomar como simbólico para trabajar, sino también para ver el Plan Esperanza, porque el Plan Esperanza es un plan que permite atención a la gente más pobre en operaciones absolutamente complicadas como trasplante de médula. Antes los niños simplemente se morían. Un niño con leucemia en el Perú que necesitaba un trasplante de médula y era pobre, repobre, pues simplemente tenía que esperar la muerte, no había otra forma de salvarlo. Hoy se salvan. Entonces están viniendo a ver cómo funciona ese plan. ¿Por qué? Porque ha habido una asignación de recursos del Estado para poder hacer las operaciones, ¿no es cierto? Para poder tener los médicos que pueden operar y tener todo el sistema, que es bastante caro, para poder operar en el Perú y no tener que mandar a los niños afuera, aunque a veces se puede mandar afuera también. Claro. Entonces, uno se queda sorprendido de que las personas que no han sido parte de ese beneficio no tengan ni la más remota idea de que eso existe, ¿no es cierto? Claro. Y normalmente la gente no sabe sus derechos, te digo, eso siempre descubro. A veces me piden ayuda, yo no puedo ayudar a nadie, pero vaya a tal sitio y en tal sitio la tienen que ayudar. Y después contestan, sí, efectivamente, ese era el sitio. Lo único que necesitan es una especie de orientación para sentarte en el sitio donde tienes que estar. Pero en fin, así estamos. Me parece que eso también corre por el tema de la confianza que la población tiene en cuanto al sistema de salud. Hay muchos que prefieren ir a instituciones privadas porque simplemente de plano descartan pues una atención en institución pública porque es ineficiente, porque asumen que simplemente no tienen control debido. No, y no solamente eso, O sino porque que, no por saben ejemplo, que te pongo un ejemplo, el Seguro Social. La queja más grande que yo recojo en el Seguro Social es que a la gente no le explican qué es lo que le están haciendo ni lo que tiene. Tenemos un caso muy latente, ¿no? Y es un tema de comunicación. Sí. Hace poco me contaba un amigo abogado que un trabajador que trabajaba con él estaba muy grave, la familia no entendía qué le estaban haciendo. Entonces él acompaña a la familia para tratar de entender lo que el doctor dice y poder explicarle a la familia. El médico lo botó, lo sacaron con guachimal. ¿Usted es familiar? No. Pero he venido acá porque esta es una familia muy pobre, no entiende lo que usted está hablando y yo quiero tratar de explicarles. Votado porque no era familiar. Dice que él pegaba de gritos y la gente lo aplaudía. ¿Por qué? Porque lo único que quería era que el doctor le explicara, y claro, probablemente el doctor no tenía una explicación y se moría de miedo de que alguien que era abogado viniera a pedírselas, ¿no? Claro. Entonces, el problema con los médicos también, a los cuales yo defiendo, y agradezco mucho sus expresiones de apoyo todo este fin de semana, porque el programa que hicimos explicando de negligencias médicas se ha reproducido mucho entre los médicos, se ha compartido mucho. Ellos también tienen que poner de su parte, porque muchas veces parte todo de un malentendido. Es decir, si tú no le explicas a la paciente qué va a pasar, cuáles son los riesgos, a qué se está enfrentando, y tienes que darle también la oportunidad de decidir. O sea, ¿sabe qué, señor? No me opero. O sea, no me opero porque ya pues el señor va a morir. Sí, pero prefiero morirme en mi cama que tras una operación tan riesgosa. Ok. Entonces hay que dar a las personas la oportunidad de saber qué es lo que le van a hacer. Y además, reitero, ahí se presta para mucho engaño.
mucho engaño. O sea, a la gente le dicen que hay curas milagrosas, que si colecta un montón de plata se va a ir a un sitio y le van a hacer un trasplante de algo. Entonces, o le hacen operaciones innecesarias. Por innecesarias. ejemplo, para el tratamiento del cáncer, y eso ha sido Sí, en muchos casos descartado y es penoso. El propio penoso. doctor Huerta lo había denunciado en su momento también. Penosísimo, penosísimo. Entonces, de verdad, yo tengo el caso, por ejemplo, de Carlos Rodríguez, que siempre me escribe, su mujer tiene cáncer, le tienen que hacer una tomografía en la Almenara, tiene que subir a un segundo piso, que no hay ascensor, con mucho dolor, y el tomógrafo está malogrado. ¿Ya? Entonces, sí hay problemas. ¿Ya? No digo que hayan negligencias punibles y que tengan que pagar, pero sí hay problemas. Ahora los mismos médicos reconocen que están colapsados. El otro día una doctora, no sé si de Revaliati o de la Almenara, pasó las fotografías de cómo entubaban a un paciente en el piso porque no había camillas. Pero bueno, por lo menos lo estaban entubando para salvar la vida, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica en el área de salud, muy crítica, y hay que también entender que los médicos tienen que poner de su parte. La gente necesita explicaciones, no ser tratada como niños. La época en la que el médico era Dios y ya no existe. Hay que tenerle, ¿no? Es el Dios divino, entonces no puedes cuestionarle absolutamente nada. Bueno, ya no es así, ¿no? Ya no es así. Hay que explicarle a la gente con paciencia qué es lo que tiene, qué se le va a hacer, cuál es el procedimiento que se le va a hacer, cuáles son los tiempos que viene después, ¿no? Entonces, esa ha sido una falla garrafal en el caso de la señora Shirley, a la cual no se le explicó correctamente qué era lo que tenía que hacerse y lamentablemente cuáles los riesgos que enfrentaba. Y ese titular, discúlpenme, de entró por cálculos y le amputaron piernas y brazos, es un titular tendencioso, es un titular mentiroso, porque la señora no entró por cálculos y le amputaron los brazos. La señora hizo sepsis. La sepsis, ya, que comienza lamentablemente en las extremidades, avanza a toda velocidad y si no te amputan, te mueres. Infección generalizada. Claro. Entonces, la única forma de salvar tu vida es esa. No es la primera amputada en el Perú y no va a ser la última, porque la pseudomonas es una bacteria absolutamente agresiva que se contagia intrahospitalariamente. O sea, básicamente el contagio es intrahospitalario. O sea, dentro del hospital. Sí, claro, de un paciente a otro. Entonces, y además hay otro problema. Ella tiene un tipo de cálculo muy particular que se llama cálculo coralino, que se hace como un coralcito y impide el funcionamiento del riñón. Y ese coralcito lleno de huequitos está lleno de bacterias que se activan. Entonces ella ha entrado porque no podía orinar. Ese es todo el problema. Le han puesto la sonda para orinar, se la han dejado demasiado tiempo. Ya puede ser que esa sonda también, o sea, haya terminado infectando, pero el asunto es que la sepsis la hizo entrar en coma y no quedó más remedio que amputarla. Ahora, claro, uno ve las imágenes y dicen, Dios mío, una mujer tan linda, ¿cómo es posible que le hayan malogrado la vida de esa manera? ¿No? Y esto motivó además una irresponsabilidad del presidente de salir a decir que le habían amputado casi por error, cuando no es así, le han salvado la vida. Ahora, ¿qué necesita ella? Necesita apoyo económico, necesita prótesis, necesita rehabilitación, ¿no es cierto? Y necesita un control constante de los cálculos que tiene, porque va a ser problemas renales de todas maneras. Ya había tenido 2 operaciones, ¿no es cierto? Entonces, el problema de ella es que tienen que atenderla en otro hospital y además le tienen que dar, como reitero, toda la rehabilitación para hacer una vida normal. Vamos a hacer la pausa, 8:31. Así es, Rosa María. Quería aprovechar, ya que se está hablando de salud, este momento para enviar un saludo muy especial a alguien que es muy querido por el pueblo peruano. Ricky Toso está muy mal, lamentablemente mal. Hay visos ya de recuperación por parte de su familia. Hace unos instantes, ayer Edgar Vivar ha dedicado, el famoso señor Barriga, del Chavo del Ocho, un tuit que dice: Ricky Toso, quiero verte bien. Somos muchos los que necesitamos de tu humor, tu amistad, tu sonrisa, mi corazón y oraciones contigo. Ricky Toso trabajó con Edgar Vivar hace unos meses en una obra que se montó aquí en nuestro país. Yo lo conocí bastante en Canal 4, nos cruzábamos siempre. A Ricky, sí. Claro, y él, yo me acuerdo del momento en el que se pegó una descuidada y bueno, la glucosa se le disparó y terminó casi con un coma diabético muy mal, y de ahí se cuidaba mucho, se adelgazó bastante, estaba bastante bien. Yo lo recuerdo muy alegre, siempre quejándonos de algo en los pasillos de Canal 4,
probablemente hace 5 años que no lo veo, pero un hombre muy, muy agradable, muy simpático, buen compañero de trabajo, y yo espero que se mejore pronto, de verdad, porque es un hombre con muchísimo talento. Sí. Ojalá hubieran más oportunidades en el Perú para a artistas como él, pero un hombre con mucho talento que lamentablemente tiene una salud muy frágil, como podemos tenerla cualquiera, ¿no es cierto? La diabetes es una enfermedad muy, muy silenciosa y muy traicionera. Y además había superado una etapa de cáncer que suele ser a veces recurrente y debe Así tener un es. cuidado especial. Entonces, estas son enfermedades traicioneras, uno nunca sabe en qué momento te atacan, hay que estar siempre chequeándose. Vámonos a la pausa. Vamos a la plaza, viene Marco Arana. Llegó. Santa Rosita me lo trajo. Ahí estamos, ya, Volvemos. ahora sí, vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esta es la red de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra en Lima Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todos integrados con el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya está nuestro invitado aquí en cabina. Bueno, sí estamos con el congresista Marco Arana. Mi primera pregunta es si conocía el convento de Santo Domingo, se había venido antes. Muchas veces, en principio, porque he tenido varios formadores dominicos. Ah, claro. Grandes formadores dominicos, en realidad. Y luego porque me ha sido muy querido el padre Sokolich y también el Monseñor Calderón, que era obispo de Puno y era dominico y era cajabambino. Así que bueno, nuestro director, el padre Javier Abanto, es cajamarquino, ¿eh? O sea que por si acaso estamos bien conectados en todas partes. Santa Rosa nos conecta por todos lados y además nos escuchan, como yo decía, tenemos una red Sodomco que nos escuchan en todo el Perú, sobre todo en el sur del Perú y en Chimbote, donde claro tenemos radio, siempre me equivoco. Santo Domingo, Chimbote. Santo Domingo, Chimbote. San Martín, Arequipa. San Martín, Arequipa. Pues siempre los intercambio. Siempre los intercambio. Bueno, tuvimos una interpelación larga, ¿no? 118 personas. ¿Para qué? No sé. Yo creo que una audiencia invisible, porque nadie los vio. Algunas personas sí tomaron varios minutos de su bancada, como era lo lógico, y con el caso de suyo, y presentaron pues una respuesta más o menos orgánica, ¿no? Esta primera experiencia, ¿qué sabor le dejó? A ver, primero yo iba muy preocupado porque había visto a veces episodios de este tipo de presentaciones bochornosos, ¿no? Bueno, sí. O sea, insultos, todo. Terminaban además con temas incluso personales, ¿no? Pero espérese que avance el gobierno, Yo decía, bueno, ¿cómo va a ser esto? Si va a ser una arena. De hecho, mi intervención decía, bueno, queremos un debate sobre las ideas políticas y las propuestas y evitemos ese tipo de espectáculos, ¿no? Bueno, menos mal no se llegó a eso, ¿no? Pero efectivamente sí fue una intervenciones muy, muy largas. De hecho, el reglamento del Congreso prevé que en este tipo de eventos cada congresista puede hacer uso de 5 minutos y de hecho la mesa pide antes un rol de oradores, ¿no? Todos se escribieron. No sé cómo fue con el resto de bancadas, ¿no? Sobre todo con la fujimorista, que es la más grande en realidad, ¿no? Pero por ejemplo nosotros habíamos debatido, conversado con el equipo de economistas, con los asesores de la bancada y habíamos definido incluso sobre qué intervienen quiénes, ¿no? Entonces éramos 20. Efectivamente, en algún momento dijimos, miren, si hay alguien que considera que anteriormente los que hablamos esto ya se dijo, por favor no volver a repetir. Y en todo caso, dejar el tiempo, ceder el tiempo, que algunos ven como tiempo valiosísimo, ¿no? Pero efectivamente, más que la gente siguiendo un debate de gente sentada hablando, para ponerlo gráficamente para el televidente, en realidad el debate ha tenido rebote porque había expectativas de la gente. O sea, ¿qué es lo que va a decir el primer ministro? ¿Qué le va a decir la oposición? El discurso se ha escuchado, pero lo que se ha escuchado de la oposición, y digo, yo he estado siguiendo, aparte de quedarse uno un poco dormido, es la conducta que tiene un congresista en una interpelación o en una estación de preguntas, no en una investidura. O sea, la falta de experiencia probablemente, ¿no? Pero han hecho una serie de preguntas que son para la estación de preguntas y que el ministro ha respondido y han hecho luego una interpelación. Usted no ha hecho, se ha hecho. Yo decía, pero eso no es una investidura. La discusión estaba
en la propuesta ¿Qué es lo que traía. van a hacer? Exactamente. Así es. Y la propuesta tenía problemas. No era, y los Así problemas es. no Y se, nosotros señalamos varios de no esos se, temas. no se señalaron. Problema es. número uno de la propuesta es que eso es impagable. El financiamiento, efectivamente. Es impagable. O sea, nosotros no pensábamos que iba a haber tanto ofrecimiento. Sabíamos que que Llegó. tenían que haber para comenzar, porque Llegó, hay, qué digamos, bárbaro. hay una brecha de infraestructura, hay problemas de le gasto trajo público. algo a cada uno. Entonces, bueno, mira, no sé si exactamente eso, Toda la Rosa red María, vial nacional ¿no? pavimentada. Pero, por un ejemplo, tren de Huacho a Lima Ica. pero recordemos que, por ejemplo, en el caso rural, el tema de los caminos, la vialidad rural. Una inversión de no sé cuántos Pero en millones. el caso rural, muy débil, Rosa María. No, ya sé, pero el discurso hay un sesgo hacia lo urbano. No, yo tengo el discurso impreso, completo, y el discurso hablaba de una cantidad enorme de inversión en dinero para gobiernos regionales y gobiernos locales en inversión de caminos. Entonces yo iba sumando, pero sin una cifra, ¿se da cuenta? O sea, ¿cuánto vale un tren? Claro, ¿Cuánto vale la red vial nacional pavimentada? Sin ninguna cifra. En el caso de la página 31-32, por ejemplo, habla de cerrar la brecha de infraestructura social en un 50% en 5 años. Esos son 34.5 mil millones de dólares. Exactamente. ¿No? Entonces yo también, o sea, llegó como... La estrategia era lógica, o sea... Nadie puede oponerse a que los maestros el 2018 ganen todos, que menos gane sea gane 2.000 soles. El que se opone a eso, bueno, lo crucifican, ¿no es cierto? Entonces llegó con propuestas que son deseables, que son esperables para todos, para maestros, para trabajadores de salud, para esto, para nosotros, carreteras, infraestructura, pero no nos dijo cómo lo iban a pagar. Y en el debate, que es el tema central, se perdió, estaba más preocupado de Humala. Bueno, para comenzar, quienes plantearon el tema de discutir todo el momento, todo el tiempo sobre lo que había pasado con Humala, fue una estrategia iniciada por el propio fujimorismo y también por el APRA, digamos. Sí, ambos, claro. O sea, pared, ¿no? Ustedes no participaron en eso. No, porque nosotros, fíjate, Rosa María, en principio, no nos gusta lo que ha hecho Humala como gobierno. En general, esa es otra cosa. Debilidad institucional, mucha mediocridad, muchas de las decisiones, falta de honrar los compromisos, etcétera. En fin. Entonces, para nosotros discutir sobre eso, podía habernos llevado incluso a una discusión sobre lo bien que hizo Alan García, Alejandro Toledo, Fujimori. O lo mal que hizo, ¿no? claro. Entonces, uno dice, no era ese necesario el camino, digamos. Ahora, ¿no? ¿por qué? Para nosotros el camino ¿Por qué? tenía que ver con el cómo, con las metas y los mecanismos. ¿Y encontraron respuesta? No, porque por ejemplo, nosotros además lo señalamos tanto en la intervención inicial que yo hice como la que planteó varios compañeros del Frente Amplio, entre ellos Marisa Glado o el doctor Nando Ceballos. Nosotros dijimos, miren, para cumplir esas metas en principio los cálculos que tiene el grupo de economistas del Frente Amplio eran de alrededor de 20% de presión tributaria. Claro, o sea, y la meta que ellos se han planteado son 17, pues yo también bajando un punto el IGB. Claro, yo le dije lo mismo, ni con 17 se financia todo eso. Entonces ahí veíamos un problema y una contradicción serias. Ya se lo habíamos expresado incluso al primer ministro, tanto en la reunión que tuvo con todos los partidos políticos en el momento que nos tocó en el Frente Amplio, y de otro lado 2 días antes, ¿no? Le habíamos expresado esa preocupación. Pero bueno, han querido mantener ese tema de lo que llaman la revolución social, ¿no? Entendemos que lo piensan hacer vía la formalización, pero según los cálculos que tenemos, la formalización no le da para eso. Segundo, con eficiencia del gasto. Tercero, con un tema del que no se ha hablado, en realidad se ha soltado en algunos medios de manera así un poco no clara o profunda, es ampliando la capacidad de deuda del país, de endeudamiento. Ese es un problema grave. Y ahí, por ejemplo, no se ha señalado claramente cómo se va a hacer, qué metas de endeudamiento, porque ojo con el endeudamiento. En este momento lo que dice el ministro de Economía y el propio Pedro Pablo dicen nuestra capacidad de endeudamiento es baja en este momento y hay ofertas para endeudarnos. Pero ese no es el problema. El problema para nosotros es que te endeudes por encima de tus capacidades y no desarrollas una estructura productiva y económica sostenible en el tiempo. No estamos de acuerdo, hemos tenido más problemas de deuda en el Perú. O sea, justamente una de las personas que reperfila la deuda pública peruana es Pedro Pablo Kuczynski, cuando recién llega, ¿no es cierto?, a trabajar al gobierno de Toledo, y sabe perfectamente que el sobreendeudamiento es un problema que Latinoamérica ha tenido como Latinoamérica. Pero usted tiene razón, yo también digo, miren, no hay plata.
y del mismo cuero salen todas las correas. O te endeudas, o sea, como cualquier familia, o trabajas más y ganas más plata, ¿no es cierto? O pides un crédito. Entonces, eso no se discutió. O lo que va a haber, además, bueno, lamentablemente no se discutió, o sea, Rosa María, a nosotros nos preocupó mucho que tanto de la bancada fujimorista lo que había, hasta puedo decir casi hasta el final, era una suerte de juego por asustar al Ejecutivo. Sí, ¿no? horrible. O sea, Palomilla, yo les he dicho Palomilla de ventana. Yo pregunté un par de horas antes. Palomilla, oye, ya pues, pero, ya pues, oye, baja pues de la ventana, pues, y no le des, pues. Yo pregunté un par de horas antes porque tenía unos problemas de salud y tuve que salir al control médico, pero lo que les dije a los fujimoristas, a varios de ellos, oye, ya tienen decidido su voto, porque nosotros en realidad sí vamos a evaluar y hemos tomado, digamos, una primera decisión sobre qué cosas nos parecían importantes y qué cosas esperaríamos que se nos aclare en la segunda vuelta, y sobre eso tomamos una decisión. Pero el voto decisivo era el fujimorista. Lógico. Y entonces les pregunté, y ellos decían que no sabían, ¿no? No puede ser, pues. Y estamos hablando de 2 horas antes, ¿no? Entonces, ahí lo que ha pasado, sí, efectivamente, pero la orden era, Viper. si a Ollantumala, si se entrega la cabeza de Ollantumala, ¿no? Esto va a haber un voto de confianza. Claro, y eso a mí me parece nefasto como objetivo, ¿no? No, y además un poco extraño, porque Ollantumala en este momento es un fantasma político. O sea, es como ir a matar un cadáver. Es como si el fujimorismo necesitara un enemigo. O la PRI necesitara un enemigo. Si no hay enemigo, si no hay controversia, no hay política, ¿no? Entonces, ahora, es que el tema real ahí, tal vez, Rosa María, es que efectivamente las diferencias en términos económicos entre el fujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski no son de fondo. Entonces, no son de fondo, necesitan inventar un tercero. Exactamente. El plan de gobierno, yo los he revisado todos en la parte económica de Keiko Fujimori, era muy malo, dicho sea de paso. No, su problema no eran sus ideas, sino su falta de ideas. El de Kuczynski era bueno. El de ustedes no me gustó nada, y usted los ha hecho una crítica muy larga, pero por razones profundas, o sea, por razones de enfoque, ¿no? Pero por lo menos habían hecho su tarea, ¿no? Los futbolistas, la tarea de Keiko no estaba hecha en el plan de gobierno, por lo menos presentado. Y como soy la única idiota que los lee, pero en fin, todos deberíamos leerlos. Vamos a tener que hacer pausita, ¿no? Porque nos piden toda nuestra red de provincias que paremos para que puedan poner publicidad, y regresamos. No se olviden que vamos a hablar también un ratito al final del Jubileo de Santa Rosa. Una fecha muy importante. La próxima semana arranca, se ha declarado un año jubilar por los 400 años de su muerte. Y en esta basílica reposan los restos de Santa Rosa, ¿ya? Así que si usted quiere rezar a Santa Rosa, ya sabe que está en el momento justo para hacerlo. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. No se vayan, volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que nos permiten llegar a todo el Perú justo en este momento. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube Sodomco, donde también pueden encontrar todos los programas grabados y los puede escuchar en cualquier momento. Estamos con el congresista Marco Arana del Frente Amplio aquí en cabina. Rosa María. Bueno, estamos conversando sobre lo que fue el debate. Ahora, cuando iban a votar, y Marisa Glave quería hacer uso de la palabra, y la verdad que no le correspondía, en eso tenía razón Luz Salgado, porque ya habían hablado, quería sustentar su voto. A mí me pareció que todos ustedes iban a votar por el no, o sea, iban a marcar rojo, pero se partieron, y 3, uno se abstuvo y 2 votaron en contra, el resto votó a favor. ¿Esa es una primera división de la bancada de Frente Amplio? No, Rosa María, a ver, en principio nosotros habíamos hablado, a mí me tocó hablar con casi todos los voceros, me faltó uno, pero hablé con el APRA, hablé con Acción Popular, hablé con los del fujimorismo, señalándoles que era importante que antes de cerrar hubiera un resumen de por qué uno da el voto. Sobre todo por una ciudadanía que, oye, 2 días de debate no lo iba a seguir. Nadie los pero que por lo menos se pudiera hacer una síntesis de por qué sí el voto o en razón de qué el voto.
Galarreta me dijo que iba a consultarlo, que no le parecía, que no se estilaba, ¿no? No, sí se estila, por supuesto, dije, en los tiempos, además algunos ya los habían dicho. Javier Velázquez Quesquén me dijo que no le encontraba mayor sentido, pero que lo consideraría, ¿no? Hablé con Johnny Lescano y Johnny Lescano me dijo, mira, sí valdría la pena hacer un resumen, ¿no? De cuáles son los temas fuerzas, por qué sí y en qué condiciones, en fin. Y por supuesto nosotros queríamos plantear ese resumen que nos hubiera permitido, por ejemplo, exigir respuestas sobre el tema tributario, por ejemplo, y el tema del gasto de la inversión pública, o por ejemplo, temas que nosotros consideramos que han sido muy importantes y han estado como ausentes, como el tema de un mayor relieve del rol del CEPLAN para, justamente, si queremos hacer estas metas, necesitas un organismo planificador. No estamos hablando de el otro tema es el tema de ordenamiento territorial. La debilidad institucional del Estado. La reforma, por ejemplo, no está puesto como un tema. Claro, porque el problema es para hacer ese plan necesita gente talentosa, gente trabajadora, talentosa, que la hay en el Estado, pero en poca cantidad. Y el Estado no tiene forma de atraer gente porque tienes a un contralor que te mete preso solamente por pestañear. ¿Ya? Entonces usted tiene suerte porque tiene inmunidad parlamentaria, pero al funcionario público de mando medio, por firmar un papel, lo mandan a fiscalía. Bueno, de hecho hay mucha gente procesada a veces injustamente, ¿no? Pero nosotros lo que decíamos, muchísima. Pero yo conozco amigos o gente, funcionarios públicos, dicen, mira, si no te han hecho una denuncia, es como si no hubieras sido funcionario. Claro. O sea, entonces, al revés, pero ¿verdad? Hay que gastar dinero que no se tiene. Pero, por ejemplo, sobre ese tema, sobre el tema de la reforma política, no se trabajó suficientemente o no hubieron estos planteamientos centrales. Se recogía la propuesta de transparencia, que yo conozco bien, pero esa propuesta pasa por el Congreso. No es una propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo puede ejecutarla. No, además que ya vimos que, por ejemplo, varias de las recomendaciones de transparencia, como el tema de ir hacia una reforma del sistema político que incluya bicameralidad, reestructuración de comisiones para que estas no aparezcan más bien como repartija a cada cual su parte, eso no se ha tocado, pero igual el tema de la reforma del Poder Judicial, que nos deja un poco... Escúcheme, ni el APRA ni el Fujimorismo van a aceptar una reforma del sistema político ni del Poder Judicial. Porque ese Poder Judicial les es sumamente conveniente. Bueno, hemos visto lo que han hecho con Chinguel, ¿no? Acabamos de ver lo que ha pasado con los diarios Chicha. No hay aprista que cumpla condena completa. Entonces, y si no, Alan lo indulta. Entonces, claro, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, nos quedaba la preocupación sobre una reforma. Siendo la ministra de la Mujer, de la ministra de Justicia, una excelente ministra. Ex-congresista. Pero, por ejemplo, nos quedaba la duda seria sobre cómo va a ser la reforma con los mismos reformados, digamos. Constitucionalmente, el Poder Ejecutivo no puede reformar el Poder Judicial, lo tiene que hacer el Congreso. Así es. Solamente el Congreso legislativamente y a su vez el propio Poder Judicial. Incluso ahí nosotros planteábamos la necesidad, por ejemplo, que se debatiera si había necesidad de alguna reforma constitucional, pero bueno. Pero no las puede proponer. No, pues no las puede proponer, pero sí podría poner como un centro la gravedad de la necesidad de la reforma del sistema político como el tema de la reforma del Poder Judicial, pero no tenían la fuerza en el mensaje. No la tienen, porque si el Consejo Nacional de la Magistratura funciona a gusto el fujimorismo y del APRA, básicamente, no hay nada que discutir. Ese es el problema. Entonces, las grandes reformas que el Perú necesita no pueden ser planteadas en el discurso del primer ministro, porque no hay forma de que sean sin el venia del Congreso y el Congreso no las quiere hacer. Así es. Sin embargo, dado que nuestro sistema es presidencialista, marcar las guías, digamos, sí sería importante, porque, por ejemplo, para nosotros, si creemos ahí que hay un grueso de sociedad civil, recordemos, Rosa María, que han habido hace algunos años, ¿no?, grandes marchas sobre el tema de la repartija de los cargos del BCR, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Ahí estuvimos, ¿no? Entonces, uno dice, sí hay una sensibilidad en la ciudadanía. No fue ni tan grande y les metimos un susto horrible. Pero sin embargo fue constante y fue creciente, estuvo en todo el país, y eso yo creo que fue muy importante. Pero ¿a dónde apuntaba? Hacia una reforma institucional y política profunda. Sobre esos temas no se quiere plantear, es más, estoy viendo, por ejemplo, los primeros 41 proyectos de ley que el fujimorismo ha planteado, y daría la impresión que están diciéndole al Ejecutivo, van a gobernar ustedes con nuestro marco jurídico, lo cual no se corresponde, en principio, primero con el resultado electoral, no son ellos el Ejecutivo. Segundo, no se corresponde con el mensaje que debería haber en el Congreso,
de que han corregido aquellas declaraciones, o por lo menos parecían haber corregido o desautorizado aquellas declaraciones que decían el Congreso es nuestro, las leyes salen como por un tubo. Cuando en realidad lo que habría que hacer es dotarle de una capacidad digamos, y de calidad para el debate de las normas legislativas, y sobre eso no vemos ahorita en este momento reglas. El Ejecutivo, como todo democracia con balance de poderes, tiene potestades, por cierto, puede hacer muchas de esas cosas, pero el Legislativo le puede decir que no las haga. Ese es el problema más grave. Si han aprobado esto, le han dado los votos en esto, entonces se los han dado para que lo haga. Ahora, ¿cómo lo hará? No sé. ¿Y con qué gente menos? Ahora, por eso, pregunta final, porque por eso es importante lo que se viene, la visita de los ministros a comisiones, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver si ahí van a dejar hablar. Vamos a ver, pero nos tenemos que ir, y yo solamente tengo una pregunta. ¿Qué les pasa con Venezuela? ¿Cómo pueden ser tan pavos? De frente. Miren, Verónica Mendoza aprendió. En la primera entrevista balbuceaba así, que es otra realidad. Al final decían, sí, los venezolanos... No, ahí de una manera sencilla. Yo he señalado claramente que ahí hay un problema de autoritarismo. Lo hemos señalado además en la exposición de nosotros. Y por eso hemos señalado la necesidad de una salida dialogada en el marco de los derechos humanos, Rosa María. O sea, eso lo tenemos claro. El problema, el problema para nosotros era fundamentalmente firmar una moción con el Fujimorismo hablando de lucha contra la corrupción y hablando de democracia en Venezuela, por Dios. Entonces, ahí teníamos una restricción de carácter principista y política, ¿no? Se las ponen en bandeja para que no la firmen y ustedes pisan el palito. Lección número uno de política. Cada vez que le pasen una moción de saludo, fírmela. Es inocuo. Hay que mirar a quién saluda. Si saluda un régimen autoritario. No, saluda a quien le pongan por delante. Entonces, a nosotros, por ejemplo, decíamos que estén reclamando democracia los que la rompieron en el país, que estén reclamando lucha contra la corrupción, los que han llevado a estos niveles de corrupción el país. Ahí, francamente, nosotros decíamos de ninguna manera. Pero por eso. Bueno, he leído tu artículo y además me he sentido aludido. Pero queremos encontrar una forma, Rosa María, en la que pueda haber coherencia, ¿no? O sea, pero la coherencia pasa por decir, nosotros somos una izquierda democrática, creemos en los derechos humanos, lo que está sucediendo en Venezuela. Pero lo hemos dicho y lo hemos planteado nuestra moción sobre ese tema. Y tanto así que Capriles mismo señaló su complacencia con no solo el gesto, sino el contenido que nosotros planteamos. Control de daños, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya Jorge el Castillo se los había comido con zapatos y todo. Entonces, al día siguiente hacen la moción, al día siguiente Marisa Grave se acerca a Capriles, o sea, es al día siguiente. Pero ahora el palito completo. Bueno, es una manera de mirar las cosas, Rosa María, pero por ejemplo, no, ni ninguna deuda ni ideológica ni económica, ni con Cuba, ¿ya? Ni con Cuba. Hay, digamos, elementos que uno puede valorar de sus reformas sociales, etcétera, pero en el Perú hay que buscar un camino para los peruanos y cosas que se hicieron en otra latitud, que además en el caso de Venezuela están terminando como terminan, como uno cree que terminará. Oye, ¿quién lo va a imitar? O sea, en eso hay que tener claridad. Lo que sí creo que es importante es que también nosotros tenemos y nos debemos al voto de una ciudadanía que, por ejemplo, es sumamente crítica, frontalmente crítica en muchos casos, al fujimorismo y al APRA. Y en ese sentido tenemos, digamos, una distancia de cómo firmar situaciones. No firmamos nada con el fujimorismo y el APRA, hacemos nuestra propia moción, pues condenamos lo que está pasando en Venezuela. Pero en ese caso nosotros, por ejemplo, igual planteamos una situación sobre lo de Nicaragua. Nosotros condenamos lo que está pasando en Nicaragua. Claro, pero ellos harán su moción, en fin. Pero no lo plantearon así. Pues. Entonces, la izquierda no quiere firmar la moción a favor de la democracia. Bueno, era el efecto para el cual habían hecho su moción. Por eso le digo, pues. Y ahora, el primer bautizo de fuego. Lo bautizaron ahí. Bueno, en todo caso, mira, en todo caso, he leído tus argumentos como los de otros analistas. Lo agarraron de recluta. Pero nosotros hemos señalado claramente nuestras diferencias y sí nos parece importante, Rosa María,
es que la agenda, en este caso que estaban colocando ellos, estaba ocultando un conjunto de otros temas, lo que acababa de pasar en el Congreso sobre el tema de la propuesta de reforma del estatuto parlamentario, lo que acababa de pasar con el tema del archivamiento del tema de las mujeres esterilizadas, el tema de se veía venir lo de Fujimori y los diarios Chicha. Por eso pues, ¿no? Ahí nomás le firma, encantado, te firma la moción, y ahora vamos a hablar de las mujeres esterilizadas. Y hemos planteado hablar de esos temas, pero ¿cómo están conduciendo el debate? Ese es un tema grave y, por ejemplo, en el Parlamento estemos muy atentos porque el control va a tener que venir o de medios de comunicación o va a tener que venir de una ciudadanía más informada, eventualmente incluso movilizada, como ha pasado con el caso de la marcha contra la violencia de las mujeres, y en otros casos por una acción mucho más enérgica en el marco de las reglas del debate parlamentario de parte del Frente Amplio, ¿no? Bueno, ¿por quién votó? El día que tuvimos en las elecciones generales. En segunda vuelta. No, en las elecciones generales ya sabes mi respuesta, Rosa María, y ese es un tema a dar vuelta. El Frente Amplio llamó a votar por Kuczynski ¿Y usted por qué votó? Yo lo he señalado claramente, tuve un tema de objeción de conciencia relacionado con mi presencia en Bagua. He estado antes de la huelga amazónica, he estado durante y después de la huelga amazónica, nulo, ¿no? Y entonces no me diga que votó porque no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y siempre, Rosa María, vas a encontrar en mí, puede ser cuestionamientos, pero no vas a encontrar incoherencias. En este sentido, procuro y busco ser coherente con aquello que hemos planteado. Entonces, en este caso, por ejemplo, el día del debate parlamentario, ¿no? Preveíamos que el debate se terminaba el primer día, el segundo día nos dijeron a la 1, luego a las 2, incluso dijeron que no va a haber interrupción, luego a las 4, yo tenía la segunda cita médica del día a las 5:30, yo tuve que salir, por eso mi voto que iba a ser por el respaldo, ¿no? Al gabinete estuvo ausente, ¿no? Algunos han dicho no, se fue porque no estaba también el primero. Votó viciado en las elecciones. Ni blanco ni viciado. Tengo ahí no me dice consignas. No, lo que pasa es que yo tengo un compromiso, lo tendré siempre, un compromiso de honor con lo que ocurrió en el tema del Baguazo. Pero ya pasó, pues. Entonces ahora hay que construir el proceso hacia adelante. Ahora nos tocaba discutir, por ejemplo, las propuestas del primer ministro. No vota por el presidente Kuczynski. Y mi opinión era a favor no vota por el presidente Kuczynski y a la hora de votar por el Parlamento, por la investidura está ausente. No, bueno, pueden leerlo como dice Rosa María. ¿No es raro? No es raro. Mira, yo toda esta semana, Rosa María, la he pasado en controles médicos. Ahora mismo estoy viniendo, tengo que regresar a otro hoy. Pero veíamos que se terminaba el jueves. Además, el mismo Fernando Zavala, que estaba delante, decía, oye, nos quedamos hasta la hora que termine. Claro. Y así habíamos quedado, y pese a medicamentos antibióticos y analgésicos para poder permanecer, ¿no? Permanecí hasta las 11, del Congreso salía a las 11:30, el debate terminó pasado a las 10. Ya está curado. Y estábamos el viernes. No, tengo tratamiento todavía largo. ¡Ay, qué pesadilla! Así que espero más bien estar más fortalecido para las tareas. Acá está Santa Rosita, le puede pedir por su salud. Y San Martincito cerca. Así que los dos, uno al lado del otro. Así que ahí puede lograr. Acá damos ventajas a nuestros invitados, que no dan en ningún otro medio. ¿Ya? Muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente nos tenemos que despedir porque son 9:06. Sí. Y ya la gente, toda nuestra red está comenzando a protestar porque nos estamos pasando la hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, y un abrazo a todo el panel de Santa Rosa. A toda la audiencia. Y nos reencontramos, ¿no es cierto? Así es, mañana estamos desde las 8 de la mañana aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa y para todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Los esperamos. Y ustedes no se muevan porque ya viene el noticiero en un ratito, así que no se muevan de acá. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Interpelación larga, ¿no? 118 personas. ¿Para qué? No sé. Yo creo que una audiencia invisible, porque nadie los vio. Algunas personas sí tomaron varios minutos de su bancada, como era lo lógico,
y con el caso de Usuyo, y presentaron pues una respuesta más o menos orgánica, ¿no? Esta primera experiencia, ¿qué sabor le dejó? A ver, primero yo iba muy preocupado porque había visto a veces episodios de este tipo de presentaciones bochornosos, ¿no? Bueno, sí. O sea, insultos, Todo. terminaban además con temas incluso personales, ¿no? Pero espérese que avance el gobierno, espérese que avance el gobierno. Yo decía, bueno, ¿cómo va a ser esto? Si va a ser una arena. De hecho, mi intervención decía, bueno, queremos un debate sobre las ideas políticas y las propuestas y evitemos ese tipo de espectáculos, ¿no? Bueno, menos mal no se llegó a eso, ¿no? Pero efectivamente sí fue una intervenciones muy, muy largas. De hecho, el reglamento del Congreso prevé que en este tipo de eventos cada congresista puede hacer uso de 5 minutos y de hecho la mesa pide antes un rol de oradores, ¿no? Todos se escribieron. No sé cómo fue con el resto de bancadas, ¿no? Sobre todo con la fujimorista, que es la más grande en realidad, ¿no? Pero por ejemplo nosotros habíamos debatido, conversado con el equipo de economistas, con los asesores de la bancada y habíamos definido incluso sobre qué intervienen quiénes, ¿no? Entonces éramos 20. Efectivamente, en algún momento dijimos, miren, si hay alguien que considera que anteriormente los que hablamos esto ya se dijo, por favor no volver a repetir. Y en todo caso, dejar el tiempo, ceder el tiempo, que algunos ven como tiempo valiosísimo, ¿no? Pero efectivamente, más que la gente siguiendo un debate de gente sentada hablando, para ponerlo gráficamente para el televidente, en realidad el debate ha tenido rebote porque había expectativas de la gente. O sea, ¿qué es lo que va a decir el primer ministro? ¿Qué le va a decir la oposición? El discurso se ha escuchado, pero lo que se ha escuchado de la oposición, y digo, yo he estado siguiendo, aparte de quedarse uno un poco dormido, es la conducta que tiene un congresista en una interpelación o en una estación de preguntas, no en una investidura. O sea, la falta de experiencia probablemente, ¿no? Pero han hecho una serie de preguntas que son para la estación de preguntas y que el ministro ha respondido y han hecho luego una interpelación. Usted no ha hecho, se ha hecho. Yo decía, pero eso no es una investidura. La discusión estaba en la propuesta ¿Qué es lo que van a hacer? Exactamente. Y la propuesta tenía problemas. No era y los problemas nosotros señalamos varios de esos temas. No se señalaron. Problema número uno de la propuesta es que eso es impagable. El financiamiento, efectivamente. Es impagable. O sea, nosotros no pensábamos que iba a haber tanto ofrecimiento. Sabíamos que que tenían que haber para comenzar, porque ahí, digamos, hay una brecha de infraestructura, hay problemas de gasto público. Trajo algo a cada uno. Entonces, bueno, mira, no sé si exactamente eso, toda la red María, vial nacional, ¿no?, pavimentada, pero por ejemplo, tren de Huacho a Lima Ica. Pero recordemos que, por ejemplo, en el caso rural, el tema de los caminos, la vialidad rural, una inversión de no sé cuántos millones. Pero en el caso rural, muy débil, Rosa-María. No, ya sé, pero el discurso hablaba, hay un sesgo hacia lo urbano. No, yo tengo el discurso impreso, completo, y el discurso hablaba de una cantidad enorme de inversión en dinero para gobiernos regionales y gobiernos locales en inversión de caminos. Entonces yo iba sumando, pero sin una cifra, ¿se da cuenta? O sea, ¿cuánto vale un tren? Claro, ¿cuánto vale la red vial nacional pavimentada? Sin ninguna cifra. En el caso de la página 31-32, por ejemplo, habla de cerrar la brecha de infraestructura social en un 50% en 5 años. Esos son 34.5 mil millones de dólares. Exactamente. ¿No? Entonces yo también, o sea, llegó como... La estrategia era lógica, o sea... Nadie puede oponerse a que los maestros el 2018 ganen todos, el que menos gane gane 2.000 soles. El que se opone a eso, bueno, lo crucifican, ¿no es cierto? Entonces llegó con propuestas que son deseables, que son esperables para todos, para maestros, para los trabajadores de salud, para esto, para los otros, carreteras, infraestructura, pero no nos dijo cómo lo iban a pagar. Y en el debate, que es el tema central, se perdió, estaba más preocupado de Humala. Bueno, para comenzar, quienes plantearon el tema de discutir todo el momento, todo el tiempo sobre lo que había pasado con Humala, fue una estrategia iniciada por el propio fujimorismo y también por el APRA, digamos. Sí, ambos, claro. O sea, ¿no? Ustedes no participaron en eso. No, porque nosotros, fíjate, Rosa María, en principio, no nos gusta lo que ha hecho Humala como gobierno. En general, esa es otra cosa. Debilidad institucional, mucha mediocridad, muchas de las decisiones, falta de honrar los compromisos, etcétera. En fin,
Entonces, para nosotros discutir sobre eso podía habernos llevado incluso a una discusión sobre lo bien que hizo Alan García, Alejandro Toledo, Fujimori. O lo mal que hizo, ¿no? claro. Entonces uno dice, no era ese necesario el camino, digamos. Ahora, ¿no? ¿por Para qué? nosotros el camino ¿Por qué? tenía que ver Claro. con el cómo, con las metas y los mecanismos. ¿Y, ¿no? ¿Y encontraron respuesta? No, porque por ejemplo, nosotros además lo señalamos tanto en la intervención inicial que yo hice como la que planteó varios compañeros del Frente Amplio, entre ellos Marisa Glado o el doctor Nando Ceballos. Nosotros dijimos, miren, para cumplir esas metas en principio los cálculos que tiene el grupo de economistas del Frente Amplio eran de alrededor de 20% de presión tributaria. Claro, o sea, y la meta que ellos se han planteado son 17, pues yo también bajando un punto el IGB. Claro, yo le dije lo mismo, ni con 17 se financia todo eso. Entonces ahí veíamos un problema y una contradicción serias. Ya se lo habíamos expresado incluso al primer ministro, tanto en la reunión que tuvo con todos los partidos políticos en el momento que nos tocó en el Frente Amplio, y de otro lado 2 días antes, ¿no? Le habíamos expresado esa preocupación. Pero bueno, han querido mantener ese tema de lo que llaman la revolución social, ¿no? Entendemos que lo piensan hacer vía la formalización, pero según los cálculos que tenemos, la formalización no le da para eso. Segundo, con eficiencia del gasto. Tercero, con un tema del que no se ha hablado, en realidad se ha soltado en algunos medios de manera así un poco no clara o profunda, es ampliando la capacidad de deuda del país, de endeudamiento. Ese es un ¿no? problema grave. Y ahí, por ejemplo, no se ha señalado claramente cómo se va a hacer, qué metas de endeudamiento, porque ojo con el endeudamiento. En este momento lo que dice el ministro de Economía y el propio Pedro Pablo dicen nuestra capacidad de endeudamiento es baja en este momento y hay ofertas para endeudarnos. Pero ese no es el problema. El problema para nosotros es que te endeudes por encima de tus capacidades y no desarrollas una estructura productiva y económica sostenible en el tiempo. No estamos de acuerdo, hemos tenido más problemas de deuda en el Perú. O sea, justamente una de las personas que reperfila la deuda pública peruana es Pedro Pablo Kuczynski, cuando recién llega, ¿no es cierto?, a trabajar al gobierno de Toledo y sabe perfectamente que el sobreendeudamiento es un problema que Latinoamérica ha tenido como Latinoamérica. Pero usted tiene razón, te digo, miren, no hay plata y del mismo cuero salen todas las correas, o te endeudas o como cualquier familia, o trabajas más y ganas más plata, ¿no es cierto?, o pides un crédito. Entonces, eso no se discutió. O lo que va a haber, además, bueno, lamentablemente no se discutió, o sea, Rosa María, no o sea, a nosotros no... mucho entre los médicos, se ha compartido mucho. Ellos también tienen que poner de su parte, porque muchas veces parte todo de un malentendido. Es decir, si tú no le explicas a la paciente qué va a pasar, cuáles son los riesgos, a qué se está enfrentando, y tienes que darle también la oportunidad de decidir. O sea, ¿sabe qué, señor? No me opero. O sea, no me opero porque ya pues el señor va a morir. Sí, pero prefiero morirme en mi cama que tras una operación tan riesgosa. Ok. Entonces hay que dar a las personas la oportunidad de saber qué es lo que le van a hacer. Y además, reitero, ahí se presta para mucho engaño. Mucho engaño. O sea, a la gente le dicen que hay curas milagrosas, que si colecta un montón de plata se va a ir a un sitio y le van a hacer un trasplante de algo. Entonces, o le hacen operaciones innecesarias. Por Innecesarias. ejemplo, para el tratamiento del cáncer, y eso ha sido en muchos casos descartado y es penoso. El propio doctor Huerta lo había denunciado en su momento también. Penosísimo, penosísimo. Entonces, de verdad, yo tengo el caso, por ejemplo, de Carlos Rodríguez, que siempre me escribe, su mujer tiene cáncer, le tienen que hacer una tomografía en la Almenara, tiene que subir a un segundo piso, que no hay ascensor, con mucho dolor, y el tomógrafo está malogrado. ¿Ya? Entonces, sí hay problemas. ¿Ya? No digo que hayan negligencias punibles y que tengan que pagar, pero sí hay problemas. Ahora, los mismos médicos reconocen que están colapsados. El otro día una doctora, no sé si de Revaliati o de la Almenara, pasó las fotografías de cómo entubaban a un paciente en el piso porque no había camillas. Pero bueno, por lo menos lo estaban entubando para salvar la vida, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica en el área de salud, muy crítica, y hay que también entender que los médicos tienen que poner de su parte. La gente necesita explicaciones, no ser tratada como niños. La época en la que el médico era Dios y ya no existe. Hay que tenerle, ¿no? Es el Dios divino, entonces no puedes cuestionarle absolutamente nada. Bueno, ya no es así, ¿no? Ya no es así. Hay que explicarle a la gente con paciencia qué es lo que tiene, qué se le va a hacer, cuál es el procedimiento que se le va a hacer, cuáles son los tiempos que viene después,
¿no? Entonces, esa ha sido una falla garrafal en el caso de la señora Shirley, a la cual no se le explicó correctamente qué era lo que tenía que hacerse y lamentablemente cuáles los riesgos que enfrentaba. Y ese titular, discúlpenme, de entró por cálculos y le amputaron piernas y brazos, es un titular tendencioso, es un titular mentiroso, porque la señora no entró por cálculos y le amputaron los brazos. La señora hizo sepsis. La sepsis, ya, que comienza lamentablemente en las extremidades, avanza a toda velocidad, y si no te amputan, te mueres. Infección generalizada. Generalizada. Entonces, la única forma de salvar tu vida es esa. No es la primera amputada en el Perú y no va a ser la última, porque la Pseudomonas es una bacteria absolutamente agresiva que se contagia intrahospitalariamente. O sea, básicamente el contagio es intrahospitalario. O sea, dentro del hospital. Sí, claro, de un paciente a otro. Entonces, y además hay otro problema. Ella tiene un tipo de cálculo muy particular que se llama cálculo coralino, que se hace como un coralcito y impide el funcionamiento del riñón. Y ese coralcito lleno de huequitos está lleno de bacterias que se activan. Entonces ella ha entrado porque no podía orinar. Ese es todo el problema. Le han puesto la sonda para orinar, se la han dejado demasiado tiempo. Ya puede ser que esa sonda también, o sea, haya terminado infectando, pero el asunto es que la sepsis la hizo entrar en coma y no quedó más remedio que amputarla. Ahora, claro, uno ve las imágenes y dicen, Dios mío, una mujer tan linda, ¿cómo es posible que le hayan malogrado la vida de esa manera? ¿No? Y esto motivó además una irresponsabilidad del presidente de salir a decir que la habían amputado casi por error, cuando no es así, le han salvado la vida. Ahora, ¿qué necesita ella? Necesita apoyo económico, necesita prótesis, necesita rehabilitación, ¿no es cierto? Y necesita un control constante de los cálculos que tiene, porque va a ser problemas renales de todas maneras. Ya había tenido 2 operaciones, ¿no es cierto? Entonces, el problema de ella es que tienen que atenderla en otro hospital y además le tienen que dar, como reitero, toda la rehabilitación para hacer una vida normal. Vamos a hacer la pausa, 8:31. Así es, Rosa María. Quería aprovechar, ya que se está hablando de salud, este momento para enviar un saludo muy especial a alguien que es muy querido por el pueblo peruano. Ricky Toso está muy mal, sí, lamentablemente mal. Hay visos ya de recuperación por parte de su familia. Hace unos instantes, ayer Edgar Vivar ha dedicado, el famoso señor Barriga, del Chavo del Ocho, un tuit que dice: Ricky Toso, quiero verte bien. Somos muchos los que necesitamos de tu humor, tu amistad, tu sonrisa, mi corazón y oraciones contigo. Ricky Toso trabajó con Edgar Vivar hace unos meses en una obra que se montó aquí en nuestro país. Yo lo conocí bastante en Canal 4, nos cruzábamos siempre. A Ricky, sí. Claro, y él, yo me acuerdo del momento en el que se pegó una descuidada y bueno, la glucosa se le disparó y terminó casi con un coma diabético muy mal, y de ahí se cuidaba mucho, se adelgazó bastante, estaba bastante bien. Yo lo recuerdo muy alegre, siempre quejándonos de algo en los pasillos de Canal 4. Probablemente hace 5 años que no lo veo, pero un hombre muy, muy agradable, muy simpático, buen compañero de trabajo, y yo espero que se mejore pronto, de verdad, porque es un hombre con muchísimo talento. Sí. Ojalá hubieran más oportunidades en el Perú para artistas como él, pero un hombre con mucho talento que lamentablemente tiene una salud muy frágil, como podemos tenerla cualquiera, ¿no es cierto? La diabetes es una enfermedad muy, muy silenciosa y muy traicionera. Y además había superado una etapa de cáncer que suele ser a veces recurrente y así debe tener es. un cuidado especial. Entonces, estas son enfermedades traicioneras, uno nunca sabe en qué momento te atacan, hay que estar siempre chequeándose. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa, viene Marco Arana. Llegó. Santa Rosita me lo trajo. Ahí estamos, ya, Volvemos. Ahora sí. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esta es la red de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra en Lima Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todos integrados con el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya está nuestro invitado aquí en cabina. Bueno, sí estamos con el congresista Marco Arana. Mi primera pregunta es si conocía el convento de Santo Domingo, se había venido antes. Muchas veces, en principio, porque he tenido varios formadores dominicos. Ah,
claro. Grandes formadores dominicos en realidad, y luego porque me ha sido muy querido el padre Sokolich y también el Monseñor Calderón, que era obispo de Puno y era dominico y era cajabambino. Así que bueno, nuestro director, el padre Javier Abanto, es cajamarquino, ¿eh? O sea que por si acaso estamos bien conectados en todas partes. Santa Rosa nos conecta por todos lados y además nos escuchan, como yo le decía, tenemos una red Sodomco que nos escuchan en todo el Perú, sobre todo en el sur del Perú y en Chimbote, donde claro tenemos radio, siempre me equivoco. Santo Domingo, Chimbote. Santo Domingo, Chimbote. San Martín, Arequipa. San Martín, Arequipa. Pues siempre los intercambio. Siempre los intercambio. Bueno, tuvimos nunca dispararon para defenderse. Es rarísimo. Miren, es rarísimo. Hay que investigarlo bien. Yo entiendo que hay muchos periodistas, colegas molestos porque se está involucrando a oficiales de alto rango, que son sus fuentes. Esa es la verdad, ¿no? Y se van a quedar sin fuentes, ¿no? Y o les han pedido que por favor hablen por ellos, pero miren, aquí lo importante es saber la verdad. Es muy serio. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Sí, hoy día tenemos mucho porque también les vamos a contar del Jubileo Santa Rosa, que es la próxima semana, y vamos a hablar también con Álvaro Zapatel por teléfono para hablar sobre lo que le pareció la presentación del Congreso. Se supone que está viniendo Marco Arana, pero ustedes saben que estas cosas dependen de Santa Rosita, la verdad. Así que en manos de Santa Rosita lo ponemos, se supone. Vamos a ver. Volvemos. Vámonos a la pausa, amigos. Recuerden, este programa es producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios Buenos Días Puerto Maldonado 92.5. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, acá José Alejandro Godoy me dice, una opción es que el fujimorismo busque colocar al humanismo como sinónimo de corrupción para limpiarse ellos. Sí, pues en el Perú siempre se grita ladrón, ¿no? Entonces, puede ser. Pero, sí, pues, esa puede ser una estrategia, pero eso va a durar poco porque fíjense, como enemigo, es un enemigo inexistente. Claro. Es como si tú pelearas una batalla pues con un fantasma. Humala y Heredia, su esposa, en ese momento no tienen ningún poder. Lo que tienen es abogados que los van a defender de un montón de juicios penales por dineros percibidos en campaña en el 2006 hasta el 2011, es decir, fuera de la presidencia del Perú. Y la otra acción que podrían ponerle es de usurpación de funciones, que siempre la han querido acusar de eso, y tendrían que probarle pues que ella ha firmado resoluciones y no ha firmado nunca pues nada. Entonces, yo siempre digo a la gente, fíjense, no todo es delito, ¿ah? Hay muchas cosas que están mal, pero que no son delito. No hay que decirlo eso al Contralor también. Hay cosas que están mal, pero no todo es delito, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es una pelea un poco monce, ¿no? Yo pensaba pues que se iban a pelear con... Claro, es simpática, porque como no los tienes en el Congreso, no hay quien los defienda. No solamente eso, sino que no los necesitas. Claro. Tú normalmente no... ¿Por qué el APRA no se pelea con el fujimorismo? O el fujimorismo con el APRA. Porque se puede necesitar, pues. Lo mismo con la bancada de Acción Popular, hasta con la bancada de Alianza por el Progreso. Entonces el fujimorismo no se pelea con ninguna de esas bancadas. O sea, no le parece mal que el señor Acuña sea un plagiador, no le parece mal que Alan García haya indultado a 5.000 personas o conmutado penas, nada de eso le parece mal, ¿no? Pero necesitan un enemigo. Entonces el enemigo puede ser, y eso se demostró a mí con mucha sorpresa, escuchaba, ¿por qué le preguntan de Humala a Zavala? Es como si hubiera llegado Jorge del Castillo y le preguntaran de Toledo. Yo no recuerdo en la investidura de Jorge del Castillo cuando llegó al poder Alan García que le preguntaran por Toledo. Ahora, la clásica, y eso hay que decirla, en el Perú y el mundo es
échale la culpa al anterior. Ese es un clásico, pues, ¿no? Tú dices, hemos encontrado un desastre. Y eso ha provocado un retroceso, un freno en el desarrollo, porque se suele tirar abajo lo poco que se haya avanzado antes para volver a comenzar, ¿no? Y mira, hay cosas que sí han funcionado y que están funcionando y que son populares y que la gente las quiere. Por eso ese discurso de todo lo vamos a romper y lo vamos a volver a hacer, no funciona. Estaba escuchando en la mañana que el doctor Elmer Huerta, muy, muy famoso médico peruano, ha llegado a Lima para una reunión de médicos de APEC que se va a realizar en Neoplásicas. O sea, la reunión cumbre de APEC en noviembre tiene reuniones previas de algunas especialidades y han determinado que no se puede pensar en desarrollo económico si es que no hay salud. Correcto. Y hay un ataque frontal a enfermedades crónicas como el cáncer. Entonces, se está tomando como modelo en el mundo el Plan Esperanza. O sea, vienen acá no solamente a discutir qué puede hacerse con el cáncer de cuello uterino, que es el que van a tomar como simbólico para trabajar, sino también para ver el Plan Esperanza, porque el Plan Esperanza es un plan que permite atención a la gente más pobre en operaciones absolutamente complicadas como trasplante de médula. Antes los niños simplemente se morían. Un niño con leucemia en el Perú que necesitaba un trasplante de médula y era pobre, repobre, pues simplemente tenía que esperar la muerte, no había otra forma de salvarlo. Hoy se salvan. Entonces están viniendo a ver cómo funciona ese plan. ¿Por qué? Porque ha habido una asignación de recursos del Estado para poder hacer las operaciones, ¿no es cierto? Para poder tener los médicos que pueden operar y tener todo el sistema, que es bastante caro, para poder operar en el Perú y no tener que mandar a los niños afuera, aunque a veces se puede mandar afuera también. Claro. Entonces, uno se queda sorprendido de que las personas que no han sido parte de ese beneficio no tengan ni la más remota idea de que eso existe, ¿no es cierto? Claro. Y normalmente la gente no sabe sus derechos, te digo, eso siempre descubro. A veces me piden ayuda, y digo, yo no puedo ayudar a nadie, pero vaya a tal sitio y en tal sitio la tienen que ayudar. Y después contestan, sí, efectivamente, ese era el sitio. Lo único que necesitan es una especie de orientación para sentarte en el sitio donde tienes que estar. Pero en fin, así estamos. Me parece que eso también corre por el tema de la confianza que la población tiene en cuanto al sistema de salud. Hay muchos que prefieren ir a instituciones privadas porque simplemente de plano descartan pues una atención en institución pública porque es ineficiente, porque asumen que simplemente no tienen control debido. No, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Seguro Social. La queja más grande que yo recojo en el Seguro Social es que a la gente no le explican qué es lo que le están haciendo ni lo que tiene. Tenemos un caso muy latente, ¿no? Y es un tema de comunicación. Sí. Hace poco me contaba un amigo abogado que un trabajador que trabajaba con él estaba muy grave, la familia no entendía qué le estaban haciendo. Entonces él acompaña a la familia para tratar de entender lo que el doctor dice y poder explicarle a la familia. El médico lo botó, lo sacaron con guachimal. ¿Usted es familiar? No. Pero he venido acá porque esta es una familia muy pobre, no entiende lo que usted está hablando y yo quiero tratar de explicarles. Votado porque no era familiar. Dice que él pegaba de gritos y la gente lo aplaudía. ¿Por qué? Porque lo único que quería era que el doctor le explicara, y claro, probablemente el doctor no tenía una explicación y se moría de miedo de que alguien que era abogado viniera a pedírselas, ¿no? Claro. Entonces, el problema con los médicos también, a los cuales yo defiendo, y agradezco mucho sus expresiones de apoyo todo este fin de semana, porque el programa que hicimos explicándolo en negligencias médicas se ha reproducido. El que está en problemas, el que está buscando un trabajo, bueno. Entonces, no hay plata, no hay gente. ¿Cómo te vas a ejecutar ese plan magnífico? Además, la gente que has heredado, que viene del gobierno, miren, de Fujimori y antes. O sea, hay gente que viene del primer gobierno de García. Claro. Que tiene 30 años en el sector público. Ya, esa gente es perseguida por la bancada fujimorista, ¿no? Que voten al viceministro tal, que voten al otro viceministro. O sea, quieren que el Ejecutivo ponga a la gente que ellos, me imagino, tenían expectativa de poner en el momento en que querían llegar al poder. Porque eso hay que también tenerlo en cuenta. El fujimorismo seguramente había repartido ya hasta las direcciones generales de los ministerios. Entonces, claro, no llegan al poder y salen a gritar, tienen que votar a esta, a la otra. Y ayer el ministro Torne, tratando de defender a la viceministra Polastri, me parece, que es heredada, pero es una mujer de carrera que viene de la Universidad del Pacífico, etcétera, dijo que ella nunca se reunía con Nadine Heredia, que estaba vetada. Y al decir esto, señaló que Nadine Heredia ponía gente en el MEF y que Nadine Heredia se reunía con el ministro de Economía y con la gente del MEF.
Entonces, esto ha generado pues gran conmoción. A mí la verdad que no me sorprende nada, no sé cuál es la conmoción. ay. Y que la mantiene porque no sabía, no la primera dama. Y si, miren, la primera dama, que hasta donde yo sé, y su esposo, de economía no sabían nada. Nada. Y lo que entiendo es que hablaban con los funcionarios de economía más o menos porque les dieran clases, ¿no? Porque no entendían nada. Ahora, lo que hay que señalar también es que fueron personas que no destruyeron la economía. O sea, su ignorancia era absoluta, ¿no es cierto? Pero han podido hacer barbaridades. Claro. No las hicieron y pusieron a ministros muy ortodoxos, porque nada va a decir que Luis Castilla y Alfonso Segura sean pues ministros medio salvajes, que hayan hecho una barbaridad. El problema es que no destrababan la economía porque no había confianza en ese gobierno. Ni confianza en el empresariado, ni tampoco dónde mando para poder resolver obstáculos sociales que pararon grandes obras de inversión que pudieron haber salvado el PBI para el próximo año y sobre todo para el 2018. O sea, si hay problemas en Las Bambas, si hay problemas en Tía María, si hay problemas en Conga, todas esas son inversiones que se fueron y que no van a volver. Ya, ese fue uno de los grandes errores de ese gobierno. Pero ya estar persiguiendo funcionarios para poner a otros en un momento en el cual, les digo, no hay talento en el sector público porque la gente no quiere ir porque el Contralor te persigue, ¿no es cierto? Entonces, y el Contralor ha decidido tener un protagonismo, olvídense, pues Procuralador Alarcón ha decidido ser protagónico. Ayer lo dijo, antes se quejaban de que la Contraloría no llega, ahora es preventiva. Ojalá fuera preventiva, no, llega con acusaciones penales. Una cosa es llegar y decir, fíjense, hemos detectado esto, se puede corregir en el contrato, ok. Y otra cosa es decir, voy a meter preso a todos los funcionarios de Proinversión. Cosa muy diferente. Entonces, obviamente el presidente está harto, pues, y lo que ha dicho es que la entidad está trabajando para trabar toda la obra pública del Perú por estar acusando a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si el Contralor quiere protagonismo, yo creo que hay otras formas de ser protagonista un poco menos destructivas que esta, ¿no? La verdad, pero es lo que está pasando. Como digo, las declaraciones del ministro Torne ayer, las declaraciones del presidente, bueno, son las portadas de hoy día. Claro. Son las portadas de hoy día. Vamos a ver qué más pasa. ¿Qué otro elemento consideras que faltó en el discurso de Zavala? Mencionas el tema del costo, sobre todo lo que se había propuesto, la capacidad institucional también en una de tus columnas. Claro. Y el tercero, el pedido de facultades. ¿Qué? Que estuvo ausente, el pedido de facultades. Así es, ni una palabra. Ausente, ¿no? Ahora, de nuevo han vuelto a hablar anoche que ya viene el pedido de facultades. Ajá. También viene. También viene. ¿Y qué cosa? ¿Se van a meter otra maratón de 3 días? De repente el Congreso no tiene nada que hacer, ¿no? Ahora, creo que las están acotando. Su problema es acotarlas, hacerlas lo más acotadas posible. ¿Para qué? Para que el Congreso no pueda oponerse. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el presidente propone un proyecto de ley para dotar de agua y desagüe a 9 millones de personas que no tienen desagüe, en un programa especial, que va a tener unos fondos especiales, etcétera. Nadie se puede poner a eso, pues, porque ¿cómo te vas a poner pues a que la gente le den agua y desagüe? Tiene que ser un desalmado, ¿no? Entonces van a buscar proyectos de ley ya muy... O sea, el pedido va a ser muy acotado a determinados temas, no completamente desarrollado el proyecto, pero sí muy acotado a lo que se necesite, lo cual me parece bien, porque a veces ha habido la costumbre, y esa costumbre viene desde la época de Fujimori, de pedir facultades delegadas casi en blanco, para regular sobre la economía y la seguridad pública. Los cheques en blanco. Y entonces sale un paquete de 150 decretos legislativos donde entra todo. Entonces, lamentablemente, esa práctica hoy sería imposible con un Congreso que no va a dar las facultades. Entonces tienes que acotar casi la sumilla del proyecto de ley desarrollado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso será en los próximos días. Ahora, lo que me parece interesante también hoy es que cada ministerio ha presentado casi un plan de 100 días, ¿no? Algunos con más problemas que otros. Y lo que va a pasar hoy día es que el ministro Asombrío va a ir a la Comisión de Defensa del Congreso a explicar qué ha pasado con estos famosos escuadrones de la muerte. Ayer vimos el testimonio de un sobreviviente a una de estas ejecuciones. Miren, ha sido absuelto por la justicia porque no hay de qué acusarlo, claro.
¿no? Pero él señala que los policías lo creyeron muerto y creyéndolo muerto él se quedó inmóvil y estaba baleado, pero no muerto. Le pusieron una pistola en la mano, pistola que él nunca disparó. Y hay una voz, se ve las imágenes de Canal 2 donde la reportera le dice al ministro Urresti: ministro, está vivo, se está moviendo. Y él asume que eso fue lo que le salvó la vida. Claro, estuvo 45 minutos inmóvil. Tenía miedo de que lo maten. Claro, porque a su compañero lo habían acribillado. Claro. Él había pedido una carrera a un compadre, a un amigo, para ir a comprar unos aparatos de sonido. Y el compadre le dice: tenemos que parar acá, tengo que dejar unos papeles. Se cuadraron y en ese momento estaban rodeados de agentes policiales que simplemente los ejecutaron. A él le entra una bala por el hombro, por atrás, y le sale por delante, pero se tira a un costado y los policías lo creen muerto. Había suficiente sangre para creerlo muerto. Y si no es por la reportera que grita: ministro está vivo, ya con Urresti ahí, ya con este famoso comandante Prado, que está en todos estos operativos, el hombre no sobrevive. Y dice: yo nunca he tenido antecedentes, no tenía nada. Ha estado año y medio, después de curar las heridas, ha estado año y medio en prisión y no han tenido que absolver. Es un testigo clave en esta investigación. Porque yo no sé, porque me lo dijeron ayer, si la prueba de absorción atómica dio negativo, lo cual quiere decir que nunca disparó. Claro. Entonces, pero sí nos contó Doris Sánchez, acá, Doris Aguirre, reportera de La República, que en varios casos que ella ha estudiado, las pruebas de absorción atómica dan negativo. Es decir, los supuestos delincuentes. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Tu vida, hijo. Aló, muy buenos días. Aló, digo yo, como si estuviera hablando por teléfono. Muy buenas nuevas en tu vida. Hoy día es lunes. Tiene que usted sonreír, tiene que salir a trabajar. No ha llovido en Lima, milagro. Ayer tuvimos sol, sí. Milagro. Un buen rato, ¿ah? No fue poca cosa. Así que hay muchas razones para las cuales usted debería estar contento. Terminaron las Olimpiadas, un show bastante bueno. No tan bueno como el de Londres, efectivamente, pero Brasil es un país más pobre. Y sin embargo, los brasileños pueden aportar algo que ningún país del mundo puede aportar, que es un carnaval completo, ¿no? Música, baile, disfraces, en fin. La verdad es que a mí me gustó mucho, me lo vi todo, la verdad. Y también, por supuesto, vi la maratón y vi el desempeño de los peruanos, que no estuvo nada mal para lo que es una maratón. Nuestro mejor peruano, que es Machaguay, es puesto 24, ¿no? Sí. Y estuvo bien, la verdad que estuvo bien. Así que fue un domingo agradable, un domingo que además se celebró el Día del Niño acá en el centro, hubo pasacalles, el presidente de la República mandó un mensaje, ¿no?, a los niños, estamos en el mejor de los mundos. Pero el viernes fue otra cosa. La verdad es que el viernes el presidente del Consejo de Ministros hizo una movida, la verdad, bastante buena. No sé qué te parece. Ya al final, yo leyendo completo el discurso, las 52 páginas y todo lo demás, pues hizo una movida muy inteligente. Presentó un discurso donde había algo para todos. Sí. Algún regalito. A todos les tocaba algo. A todos les tocaba algo. ¿Quién puede oponerse a que le suban el sueldo a los maestros? Pues nadie. ¿Qué congresista se va para decir no? Esa carretera que usted quiere hacer no la haga? Entonces, había para todos. Sobre el tema del discurso no se podían plantear muchas quejas. El Congreso atomizó su respuesta, 118 oradores para que nadie los escuche, y luego le han dado un voto de investidura que es histórico, porque ningún presidente del Consejo de Ministros ha alcanzado una votación así. Es casi unánime. Casi unánime, salvo los votos de Frente Amplio, que al final se voltearon, o sea, iban mitad, al final quedaron 3, ¿no es cierto? Entonces, uno se abstuvo y 2 votaron en contra. Pero en general, él bajó los brazos durante todo el ataque al fujimorismo y dejó que le pegaran, que le pegaran. Esas peleas de box, ¿no? Donde tú dices que ganaron, ¿por qué le pegan tanto, no? Gana por resistencia. Está ahí, sí, pum. ¿Quieres disculpas? Te doy disculpas. Humíllate. Me tienes que decir que Humala era malo, Humala es malo, ya todo lo que tú quieras. Y en el tercer round definitivo, ¿no? ¡Pum! Noqueó a todos porque esa votación es de bloquear. Claro. Ahora,
Yo sí creo que la conducta del fujimorismo augura una división de esa bancada, porque cada uno dijo lo que le dio la gana de cualquier cosa. Y la actitud, como yo digo, la fe del converso pues es mucho más potente, ¿no? O sea, de verdad, quien se convierte de mayor a una fe, pues es más fanático y militante, ¿no? Y los fanáticos y militantes eran los conversos, o sea, Lourdes Valcorta y Luis Galarreta, que exigían, ¿no? Que el gobierno diga. Es como si tú te compraras una casa, ¿no? Nueva, te la entregan, pintadita, pues más o menos, ¿no? Y los vecinos vienen y te dicen, usted me tiene que decir qué pasó acá. Oiga, señor, yo acabo de llegar. No, sí, la tubería que pasa por debajo de su casa, el techo, la no sé qué cosa, las tejas acá. Eso. Señor, acabo de llegar. De todo lo que usted me cuenta del vecino anterior, yo no sé nada. ¿No te dio la sensación de que parecía que algunos parlamentarios no se daban cuenta en el tiempo y estado en que se encontraban y pensaban que esta era una interpelación más que un voto de investidura? Daniel, yo hubiera preguntado, ¿a qué hora termina la interpelación? Claro. Yo también decía, o estación de preguntas, porque era estación de preguntas, interpelación, cualquier cosa menos investidura. Y además el ministro con una paciencia digna de Santa Teresa, ¿no? Que todo lo alcanza, seguía contestando, ¿no? Hasta que ya cortaron la cosa y dijeron, ya vamos a votar. Yo puse en mi Twitter, ¿todavía? Pucha, que yo me había ido al médico, había regresado, ¿no? Y seguían hablando pavadas, Era una cosa interminable. Ahora, sí tiene problemas el discurso. Yo creo que tiene dos centrales, ¿no? Primero, o sea, hacer todo lo que dice que hay que hacer cuesta mucha plata. Y yo no creo que haya de dónde. O sea, el ministro confía en levantar la presión tributaria, es decir, que todos o más gente tribute. Bueno, muy bien, pero todos sabemos que el 50 o 60% de la recaudación en el Perú depende de 40 empresas. Y si a esas 40 empresas no les va bien, no sube la recaudación. Ese es el problema central. ¿Ya? No es que miles de peruanos tributemos, son 40 empresas que paran la olla, ese es el problema. Y si a esas empresas no les va bien porque dependen de los precios internacionales de commodities que el Perú no controla. Entonces no sé cómo van a hacer para levantar la recaudación. Y para hacer todo lo que dice, fíjense, un tren de cercanías, ya quisiera yo, Lima-Ica, Huacho, ¿no? Huacho, Lima-Ica. Tren. Una maravilla, pues, ¿no? Toda la carretera, la red vial nacional, no todas las carreteras, sino una red íntegramente pavimentada de punta a punta. Más cientos de kilómetros en redes regionales y, bueno, ya distritales. Es una cosa de locura, ¿no? Entonces, lo otro podría ser de pronto, Rosa María, también el desánimo de algunas empresas al ver obstrucciones. Por ejemplo, en el tema de la Contraloría, que lo mencionabas en más de una ocasión, y el diario Perú 21 lo ha puesto yo en portada, sí. Explota contra el Contralor, bueno, se refiere a Pedro Pablo ya Kuczynski. Se lo ha dicho 100 veces, sí. o sea, tú no puedes parar pues la línea 2 del metro, pararla tú. No, o sea, sí se pueden hacer correcciones a un contrato, pero el Contralor por sí ha decidido parar una obra que es gigantesca, además que demora años hacerla, porque hay que hacer un túnel por todo debajo de Lima, ¿verdad? Entonces son obras muy grandes. Entonces no, está mal hecha. Bueno, se puede corregir, pero lo que tú puedes decir es la vamos a parar y vamos a meter preso a todos los funcionarios que firmaron el contrato. Claro. Con lo cual no tienes un funcionario más. Y ese es el segundo problema del discurso de Zavala. El talento no está en el Estado, se aleja del Estado. Nadie quiere pasar su vida perseguido por la Contraloría, contratando un penalista para que te defienda en fiscalía. El otro día Ronald Gamarra me contaba, él es abogado penalista, que ahora su principal defensa es defender a funcionarios inocentes de acusaciones absurdas en fiscalía. De verdad. Y todo el tiempo es tratar de acusarte de algo, que has hecho mal, sea administrativa, civil, penal, al juzgado. Entonces, al final de cuentas, los verdaderos rateros roban y el funcionario honesto se pasa pagando, ¿no?, a abogados para que lo defiendan. Así no puede manejarse el Estado. Entonces, el talento, además pagándote pésimo en el Estado, ¿no? Entonces, el talento humano se aleja del Estado, el mejor talento, ¿no es cierto? ¿Y quién va al Estado? El que no consigue chamba, ¿no? Entonces, ese es el problema.